Bueno, buenas noches a todos. Eh, Lindo volver a encontrarnos. Hoy tenemos una charla, un comentario crítico muy especial. Primero por el tema y segundo porque hemos invitado a una psicoanalista, podríamos decir, no de IPA. Con lo cual es bueno porque podemos como conectarnos también con la diversidad de discursos y orientaciones que tenemos en psicoanálisis. Así que la actividad de hoy la va a moderar Juan Pineta. Juan, además de ser miembro de nuestro equipo, es analista de APA, formado en APA, gran colaborador mío hace muchos años, amigo, así que cuando tengo un problema tecnológico suelo llamarlo de urgencia. Así que, bueno, Juan querido, la actividad Bueno, es tuya. te haría dos correcciones, Mirta. Una es, vos dijiste formado, yo diría en formación permanente. Bueno, está bien. Y la otra es que los últimos tiempos, cada vez que me piden ayuda tecnológica, les enseño, así no dependen de mí y me puedo dedicar A otra cosa. ¿no? A transmitir conocimiento. Pero bueno, estos 2 años y medio de pandemia y pospandemia nos han enseñado muchísimo a todos nosotros, ¿no? Bueno, como venimos haciendo hace 2 años, bueno, antes que nada, bienvenidos a esta nueva actividad de formación permanente, que es una comisión ad hoc de la directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que la coordina Mirta Goldstein. El equipo, bueno, está formado por Gabriela Piacuadío, Alicia García Pena, Adriana Alarcón, Adriana Pérez Alarcón, Willy Perinot, María Laura Castelo y quien les habla. Esta noche contamos con la doctora Silvia Amigo. Perdón, Juan, y Claudia Sí. Hamburgo. Y Claudia Hamburgo, perdón, quedó ahí. Y Claudia Hamburgo. Bueno, esta noche contamos con la presencia de la doctora Silvia Amigo, médica psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, quien, además de dedicarse a la transmisión del psicoanálisis, ha escrito varios libros. Entre ellos, La clínica de los fracasos del fantasma, un trabajo que es producto de un trabajo clínico que comenzó hace muchos años a partir de pacientes muy graves y de muy difícil manejo clínico, y uno más reciente, la autorización del sexo y otros ensayos. Bueno, estos dos textos han sido objeto de la selección de párrafos, y justamente este capítulo de formación permanente se llama Perversiones y objetos fetiches en lo sexual y lo social, pivoteando de alguna manera entre la producción social y la clínica particular. En este sentido, bueno, hay 4 párrafos escogidos, como venimos haciendo habitualmente. En general se trata de autores que nunca han estado, digamos, en nuestra actividad, y hoy, como algo novedoso, contamos con la ventaja esta vez de contar con la presencia de la autora, Silvia Amigo. Los primeros 3 textos que hemos seleccionado del libro La clínica de los fracasos del fantasma son los siguientes. El primero de ellos dice: se trata de 2 modos distintos de relacionarse con el falo. El modo de usar el falo para instrumentarlo como garante del taponamiento del agujero degrada aquello que dará encarnadura al falo significante, en este caso el niño mismo, a la categoría de fetiche. He aquí un modo de crianza
que se desliza en el perpetuo subrayado del goce fálico. En el otro polo, el significante fálico acentuará su potencial de significación de la castración. Otro párrafo dice: vuelvo a subrayar la diferencia entre significar fálicamente al niño en su cuerpo como un entero y gozarlo fálicamente, sea de modo perverso, abuso directo sobre el cuerpo del chico, ya sea de modo cosificador. El niño vive este goce fálico del otro como goce del otro, con mayúscula. El tercer párrafo dice: es el ejemplo del fetichista que se acerca a la percepción de la castración y, porque puede percibirla, aunque más no fuera en un instante intolerable, es que coloca el fetiche que la reniega. Por ello afirma Freud que el fetiche es a la vez la renegación y el monumento a la castración. El sujeto perverso oscila, bascula entre las dos posiciones. Bueno, el cuarto párrafo, tomado de un texto más reciente, La autorización de sexo y otros ensayos, Silvia nos dice: hay una confusión de muchos analistas. Creer que las ya célebres fórmulas de la sexuación que Lacan presenta en su forma definitiva en el seminario Encore, prescriben como norma rígida la heterosexualidad. Suponer erróneamente que dan primacía al falo entendido como detentado por los nacidos varones, confundiéndolo con el pene. Y por fin, que obligan a la reverencia del padre entendido como un señor de sexo biológico masculino y que habita la casa donde el sujeto en formación se cría adscribiendo supuestamente a la patriarcalidad. Bueno, estos son los 4 párrafos que hemos escogido. Algunas de las preguntas que nos habíamos planteado es si en la actualidad existen las perversiones sexuales como las entendíamos desde la perspectiva freudiana, o si la diversidad sexual anula la perversión sexual. Y en ese sentido, la pregunta sería si la perversión queda solo como discurso social, es decir, la psicopatía, la canallada, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, yo le cedería la palabra a nuestra invitada de hoy, Silvia Amigo. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en la Asociación Psicoanalítica Argentina, haciendo uso de la extraterritorialidad y la exogamia. Les recuerdo, bueno, que el creador de la IPA fue Freud, que ustedes saben perfectamente, y que Lacan formó parte de la IPA, y no fue expulsado, como se dice habitualmente, sino que hubo toda una interna muy larga que no les voy a contar porque, como toda interna política, es larga y aburrida, salvo que se cuente con los detalles que la hacen divertida. Pero eso me llevaría a otra reunión, que sería chusmeríos de política interna de las instituciones. Puede ser súper divertido, pero eso sería en otra ocasión, o con un café de por medio. Pero bueno, Lacan nunca quiso dejar la casa del padre. Para él, la Asociación Psicoanalítica, la IPA, la International Psychoanalytic Association, era la casa del padre. Si se fue por estas internas, que son realmente sabrosas, pero hoy no voy a, ¿sí? Porque sería ocupar el tiempo en eso. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, que podríamos decir así, en la casa del padre. Tiene que ver con la patriarcalidad, pero padre y patriarca voy a tratar de decir que no son los mismos. Ya llegaré en el espacio corto que me pidió Juan que utilizara para abrir el diálogo. Y quiero agradecer la invitación que me cursó inicialmente Mirta Goldstein, y luego Juan Pineta. Muy amablemente discurrimos entre ambos de qué hablar. Bueno, yo quisiera comenzar por comentar qué es para mí, a mi juicio, la perversión. Creo que en psicoanálisis nadie tiene la última palabra. Y quien quisiera o pensara detentar la última palabra estaría
cayendo en la infatuación. Y como tendría lo que Hegel llamaría locura, ¿no? Hegel definía muy bien la locura como con 3 características. La infatuación, la ley del corazón, es yo no hago lo que la ley dice, porque ahora vamos a ir con la perversión a la ley. Y la infatuación, la ley del corazón, en vez de respetar la ley, hago lo que mi corazón me indica, ¿sí? Yo sentí que debía hacer y no lo que dice la ley. Lo estoy diciendo porque tiene que ver con la perversión, ¿eh? La tercera condición de la ley en Hegel es el alma bella. Es decir, todo el mundo se queja de mí, pero ¿yo qué hice? Yo no hice nada, ¿sí? Lo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, tanto para decir que lo que voy a hablar sobre la perversión no es la última palabra, como para decir que si yo creyera que es la última palabra, caería en la infatuación, y para acercarme a la cuestión de la perversión, como también formando parte de la locura en el sentido hegeliano. Bien, entonces, tengo que recordar qué es la perversión en lo social, porque vamos a ver que en lo sexual es una rama del mismo árbol, ¿sí? Es una rama del mismo árbol. La perversión desde Freud es una Verleumdung, ¿sí? Una Verleumdung, una renegación de la ley. Y vamos a ver 2 palabras, también podría hablar más extensamente, pero Juan con toda razón me hizo recordar que este es un espacio de intercambio, o sea que voy a cortarlo lo más que pueda. Para los griegos existían 2 palabras para definir la ley. Estaban las leyes de la ciudad, las leyes sociales, que eran las leyes del nomos, por eso la falta de ley en una ciudadanía es la anomia. Las leyes del nomos son las leyes escritas, ¿sí? Que eventualmente pueden variar de una ciudad, de una polis a la otra, para estar en tema también, con lo que vamos a hablar del feminismo y el discurso de género. En un país puede ser crimen el aborto y en otro no, ¿sí? Las leyes del nomos son leyes a respetar, pero había otras leyes no escritas, que hacen humano a lo humano, que son las leyes de la dique. Las leyes de la dique son leyes de las cuales las leyes del nomo tienen que surgir. Las leyes del nomo son excrescencias de las leyes de la dique, que son muy, muy simples, ultra simples, que son las leyes de prohibición del incesto, ¿sí? Y las leyes, la ley de enterrar a los muertos, las leyes que imponen las honras fúnebres. Si ustedes piensan, no voy a hacer tampoco ahora una digresión larga, pero es muy interesante, las leyes de prohibición del incesto tienen que ver con todas las otras leyes del nombre, ¿sí? Freud dijo, que tampoco me voy a extender, pero está en la letra de Freud, un asesinato equivale a un incesto. ¿Por qué? Estoy citando a Freud, ¿eh? Porque implica tomar por entero al cuerpo del otro. Y si ustedes lo piensan bien, todas las otras leyes del nomos, las leyes escritas, son excrescencias de la ley, de las leyes de la dique. No se pueden robar las pertenencias del otro, por ejemplo, estoy dando un solo ejemplo, pero hay 300.000, porque son metonimias de su cuerpo, ¿sí? Sus bienes, su casa, sus hijos, son metonimias de su cuerpo, ¿no? Y puedo seguir, pero vamos a cortar el tiempo. Entonces, las leyes sexuales, no abusar de su cuerpo, no abusar de su sexo, no violar, ¿sí? Son, las leyes sexuales tienen que ver con las leyes del nomos, ¿sí? Y son leyes sociales, que a partir de la adolescencia, cuando el individuo entra en la especie, porque ahora voy a hablar del niño también,
y fundamentalmente tienen que cumplir. O sea cual sea su goce, su forma de goce sexual, puede ejercerla en tanto y en cuanto no viole las leyes del ladique transformadas en leyes del nomos. ¿Sí? Entonces, la Verleumdung, la perversión, tiene que ver con la renegación de las leyes del nomos. O sea, las conozco, pero las reniego. ¿Sí? Es decir, la Verleumdung es, conozco la ley y la reniego, y busco la forma de zafar, como se les suele decir, y renegar de ellas. ¿Sí? Esto de que el hombre, aunque no conozca la ley escrita, conoce la ley, esto lo descubre Claude Lévi-Strauss en las excursiones que están relevadas en las leyes elementales del parentesco, en esa obra monumental, donde demuestra que tribus que viven, aún hoy, bueno, en las décadas del 60 había bastantes, que vivían en condiciones del Paleolítico inferior, de cazadores, recolectores, carentes de cultura formal, ya conocían la ley de prohibición del incesto, las complicadas pero formales leyes que indicaban mejores y peores leyes de prescripción y prohibición de alianza matrimonial, y ya conocían también la ley de respetar las honras fúnebres que indican para el humano que el muerto es nuestro semejante. Aún muerto, el humano es nuestro semejante. Porque el muerto es eventualmente nuestro abuelo, nuestro padre, nuestro tío. ¿Sí? Es decir, que está en la misma línea que la prohibición del incesto. Y la sociedad que ha violado el entierro de los muertos, por ejemplo el holocausto, los varios holocaustos, es lo que se llama tragedia. Los griegos instituyeron la tragedia como una herramienta política de enseñanza. Cada vez que se violaban las leyes de la dique, se cometía hibris, desmesura. Y las tragedias estaban hechas en los teatros griegos para enseñar al pueblo el castigo a la desmesura. ¿Sí? Bien. Entonces, en lo sexual hay un problema, porque Freud dijo, todos lo sabemos, pero lo tengo que recordar, que el pequeño humano es un perverso polimorfo. ¿Sí? Es un perverso polimorfo. Es decir, se dirige al cuerpo básicamente de lo que los lacanianos llamamos otro, con mayúscula, es decir, el otro que lo cuida, la madre, el padre, la tía, el hermano, la hermanita, ¿sí? Y toma del cuerpo del otro lo que le viene en ganas, ¿sí? Según los fantasmas que va formando, según las identificaciones que se van coagulando en él. Bien. Y el adulto que lo cuida, como Winnicott dijo, no debiera más que estar en los bordes, observando que el niño no se desborde, ¿sí? Pero no más que eso, bajo la sabia indicación de Paul McCartney y John Lennon, que dice, let it be, let it be, ¿sí? Okay. Ahora, ¿qué somos los adultos? ¿Sí? Esto es Silvia Amigo, no Freud. Silvia Amigo dice, y los grandotes, yo digo, somos perversos polimorfos grandotes. ¿Y por qué lo digo? A ver, ¿por qué lo digo? Primero tengo que recordar algo, ¿sí? No dejamos de ser perversos polimorfos, con una restricción, y no es una pequeña restricción. Que en el medio hubo segundo despertar sexual, ¿sí? Y en el segundo despertar sexual, y vuelvo a citar a Freud, el individuo entra en la especie. Entonces, ¿se acuerdan? Esto está escrito en Freud. Al entrar en la especie es capaz de coito y de engendramiento. Y entonces tiene obligatoriamente que entrar en las leyes del nomos.
al entrar en las leyes del nomos, tiene que supeditar su goce sexual, que siempre es parcial, y ahora voy a entrar en eso, a las leyes del nomos. Es decir, no puede hacer como el niño, depositar la legalidad de las chifladuras que tengan sus fantasmas sexuales en papá y mamá, que desde el borde le digan, no le toques la teta a la tía Juanita, ¿sí? Bueno, para con tu hermana, para con lo que le estás haciendo a tu hermanita, ¿sí? Es decir, los adultos tendríamos que poder, nuestra perversión polimorfa, restringirla con la ley. Y recordemos además que más que la característica hetero u homosexual de nuestra elección, que eso existe, nos define, ¿sí? El trozo de cuerpo, ¿sí? El objeto sexual que prevalece en nosotros. Si para un voyeur o un exhibicionista, o más allá de que no lo hagamos socialmente por la restricción de la ley, vale más nuestro objeto que el entero del partner sexual que elijamos. Entonces, la irrupción del goce sexual en el humano es siempre un acontecimiento, es siempre algo que depende de fantasmas y de identificaciones, que depende, digo, más de los objetos que elijamos que del conjunto entero, ¿sí? Del otro partner, ya otro con minúscula, a donde nos dirijamos, y que una vez instalado podemos aceptarlo o rechazarlo. Digo rechazarlo porque hay frigideces, impotencias, dispareunias, eyaculaciones precoces, y lo que más puede hacer un psicoanálisis es, en parte, reorientarlo. Digo, en parte. ¿Sí? ¿Sí? No podemos transformarlo tanto. ¿Sí? Y somos escasamente libres en cuanto a nuestro goce sexual. ¿Sí? Libres en cuanto a nuestro goce sexual. No somos totalmente libres. Y eso es lo que le podemos discutir a los movimientos de género que hicieron mucho por nosotros. Ahora voy a tratar de reconocer lo que hicieron por nosotros. Yo no estoy diciendo, no sirve para nada, no, hicieron mucho. Hicieron muchísimo porque desoldaron la identidad sexual de la anatomía, si bien ahora voy a decir que tiene la diferencia sexual sí tiene consecuencias psíquicas, como dijo Freud, y se pasaron de rosca, como se suele decir, para el lado de que solo es un constructo social. Se pasaron de rosca, porque como acabo de decir, cualquier psicoanalista sabe que no es solo la anatomía, pero hay algo de la anatomía, ¿sí? Si nos acordamos que sexo quiere decir etimológicamente corte, secare en latín quiere decir cortar, y sexo quiere decir, sectum es el supino del verbo secare, quiere decir cortado, y anatomos, tomos en griego quiere decir corte. Es decir, que todo lo que tiene que ver etimológicamente con sexo y anatomía, todo tiene que ver con la palabra corte, etimológicamente hablando, ¿sí? Bien, entonces hay mucho que agradecerle al movimiento del discurso de género, pero hay que también decirles cuidado que la sexualidad no es solo un constructo social, es más bien un constructo de lo que en la infancia se va dando como construcción fantasmática e identificatoria. No tiene del todo que ver con la diferencia anatómica, pero tampoco se puede patear al rincón del desván de lo no usado, la diferencia anatómica. Bien. ¿De qué nos acusan
Vamos a poner el extremo de los extremos, que es Paul B. Preciado. Después les cuento, si da tiempo y si les interesa, dos anécdotas geniales. Estuve en Madrid hablando de algo parecido a esto, y casualmente fue totalmente azaroso. Una semana antes hubo una performance de Paul B. Preciado en el Teatro Conde Duque en Madrid, y una semana después se intentó abortar la presentación del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, que era un intento de detener el exceso de Paul B. Preciado, y yo les voy a leer exacto como lo dice Paul B. Preciado. Dice, nos acusa a los psicoanalistas, dice que somos negociantes neolacanianos del heteropatriarcado capitalista. Sí. Bueno, se llama así. O sea, que hace una sopa, el movimiento queer hace una sopa entre la total libertad sexual. ¿Sí? Acabo de decir que no hay tal cosa como una total libertad sexual, porque estamos determinados por demasiadas cosas, y que a lo sumo podemos ganar en un análisis bien conducido un margen de libertad frente a esos fantasmas y una reorientación pequeña, y para no ser esclavos del... no demasiado más. Pero es utilizado además neopatriarcalismo capitalista para enganchar a la progresía, no solamente el mundo somos un pobrecito, a la progresía europea y americana. ¿Sí? Pues les cuento los anécdotas, pues no tienen diferencia. Bueno, entonces, hay algo que habría que revisar, y que es lo siguiente. Renegar de la ley es perverso, sin duda. Pero tiene algo que ver con que no cause deseo la diferencia sexual anatómica. Claramente hay una diferencia sexual anatómica, y el hombre desde el paleolítico percibe que la mitad de sus semejantes no son totalmente semejantes. Cualquiera que ha ido a ver la cueva del Lascaux en Francia, que hoy día es una réplica, porque el monóxido de carbono que expiramos daña las paredes. Yo llegué a verla antes de que haga la réplica. Luego vi la réplica, es exactamente igual, vale la pena. O las de Altamira, sabe que están dibujadas mujeres anatómicas y varones, ya que el hombre, ¿sí?, del paleolítico ya dibujaba la diferencia sexual anatómica. ¿Sí? Entonces, ¿dónde dice que es obligatorio? ¿Dónde en el psicoanálisis está escrito que es obligatorio que esa diferencia sea causa de deseo? ¿Qué tiene que causar deseo? Constatar esa diferencia. ¿Sí? Aceptar esa diferencia anatómica es obligatorio que cause deseo. Entonces, cuando los movimientos de género nos acusan de heteronormativos, yo creo que sí, los psicoanalistas, por lo menos yo, aceptamos la heterosexualidad, ya que hay hombres y mujeres. Y lo que yo no estoy dispuesta a aceptar, yo dije, no tengo la última palabra, es la normatividad de que haya deseo obligatorio entre unos y otros. Por otra parte, no sé cómo nos obligarían. No veo cómo. ¿Sí? Es una norma que deban causar deseo las diferencias sexuales anatómicas. Si no hubiera el deseo entre una forma corporal y otra, ¿podemos ser llamados perversos? ¿Por qué?
si no infringimos las leyes del nomos. ¿Por qué llamarnos perversos? Por otra parte, la perversión ¿no es acaso ejercida por los heterosexuales? ¿Y cómo? ¿Y cómo? O sea, la perversión no es patrimonio de los homosexuales. La perversión es el epifenómeno de cualquier tipo de elección sexual. Bien, yo creo que el psicoanálisis merece una crítica en los psicoanalistas que sigan pensando que la homosexualidad es una perversión. Es mi palabra, yo no dije, no pretendo tener la última palabra, ni mucho menos. Una de las críticas que nos merecemos es que si somos aquellos psicoanalistas, que yo no pienso así, que pensáramos que quienes no adscriben a que la diferencia sexual obligue a ser causa de deseo, se ha llamado perverso. Ya, vuelvo a insistir. A mi juicio, la homosexualidad es un epifenómeno de cualquier estructura clínica. Es mi parecer. Luego, nos acusan de patriarcales. Okay. Acabo de decir que sí pienso que hay diferencia sexual en la familia. ¿No? Acabo de decir. Obvio, diferencia. ¿Sí? Bien. Nos acusan de patriarcales. Bien. Pienso que sí hay padre. O debiera haberlo. Y que el padre es una función que asegura la tripartición en una familia. Es decir, la trinitariedad. Que el niño no sea objeto del apetito de uno de los progenitores. Es decir, que no sea objeto del capricho de uno de los progenitores. Esa función tercera, ¿sí?, que aparta al niño del apetito de uno de los progenitores, del objeto del capricho de uno de los progenitores, se llama función paterna. ¿Sí? Y el patriarca, a mi juicio, lo digo a mi buen de riesgo, es una neoplasia, es un cáncer, es una proliferación de infinitización de autoridad no correspondiente a esa función del padre. Muchas veces demandadas, se demandan líderes, se demandan patriarcas, se demandan personas que pongan orden, cuando a veces pasa que uno va en un taxi y dicen, acá tendría que aparecer alguien que tenga una mano dura, ¿sí? Bueno, a veces se demandan patriarcas, jefes mafiosos. Creo que el patriarca, insisto, a mi juicio, es una neoplasia del padre. ¿Sí? Después se nos acusa de falocéntricos. Falo, sí, como distribuidor, ¿sí?, de las diferencias sexuales y como portador, ¿sí?, de eso que leía Juan, de lo que citó de algún libro mío, creo que lo citaba de Clínica de los Fracasos del Fantasma, en psicoanálisis como diferenciador del goce fálico de la significación fálica, por lo menos en cierta teoría lacaniana releída por mí, que es una diferencia entre la significación, la Bedeutung fálica, que es la significación de distancia entre el otro y el niño, ¿sí?, y no como céntrica, porque justamente lo que asegura la significación fálica es no hacer centro, al revés, en lo que es goce fálico, es que queden pegados en el goce el gran otro y el niño, ¿sí?, que no queden pegoteados en el capricho, ¿sí?, del otro. Quisiera hacer una diferencia entre el perverso y el canalla, a mi cuenta y riesgo.
a mi cuenta de riesgo, de invención personal, ¿sí? El perverso es un adorador del goce, y para eso transgrede la ley, a la que conoce. El perverso conoce la ley y conoce los vericuetos para intentar transgredirla. Y para eso puede ponerse en riesgo. El canalla usa a la gente como escalerilla, la pisa, para conseguir sus objetivos y trata de no correr el más mínimo riesgo. Y en general no lo corre, no corre riesgo. ¿Sí? Utiliza al otro instrumentalmente. El marqués de Sade, por ejemplo, terminó en la cárcel. ¿Sí? Murió en la cárcel. ¿Sí? El canalla habitualmente hace de los demás un uso instrumental, pero vale lo que vale, lo que estoy diciendo. Estoy por terminar, no se preocupen. Bueno, lo que más me preocupa en relación al tema que nos convoca es el fetiche por excelencia en relación a este tema del uso de género, es el niño como fetiche. El niño como fetiche. Y traía como un ejemplo entre tantísimos, que es, no sé si han leído el libro de Gabriela Mancilla, Yo nena, yo princesa. Sí, sí. Es escalofriante, a mi lectura es escalofriante. Es una madre que ha tenido mellizos, uno se llama Manuel, anda mal como niño, un niño que se golpea la cabeza contra la pared, se arranca el pelo, no anda bien en el jardín, y le dicen a la madre que el chico no anda mal, hasta que aparece en National Geographic un programa donde dice que hay niños que nacieron en el cuerpo equivocado. A la vez el niño, como tantos niños, se disfraza, no solamente los niños se disfrazan de Batman o Spider-Man o qué sé yo, se disfraza con las ropas de la madre, de lo cual deduce la madre que nació el cuerpo equivocado. Hay que leer el libro, yo se los ahorro, pero pueden leerlo. Yo me negaba a leerlo, me negaba a comprarlo, pero dije, no, basta, Silvia, si lo vas a criticar, al libro, yo no critico nunca algo que no haya leído, al uso de los niños, bla, 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 entonces lo leo. Una experiencia. La madre favorece ese disfraz y esa identidad, creyendo que el niño empieza a hacerlo a los 2 años. ¿Sí? El niño se tranquiliza, dice la madre, con esa vestimenta, y acepta, tampoco voy a embolizar el espacio en todo el relato, por otra parte el libro se puede comprar, la madre lo escribe, y les doy un ejemplo de un fantasma infantil muy privado, que la madre pone a cielo abierto, porque está en un libro, que por otra parte es un bestseller, que dice, en un momento dado, el niño, a los 3 años, dice, mi pene es niña. Mi pene es niña. Eso es un fantasma infantil, como los fantasmas que pueden haber tenido mis hijos, no ese en particular, pero otros, y ahora mis nietos, ¿sí? Con toda confianza me dicen cosas, qué sé yo, doy un ejemplo. Mi nieto en una época ya no me decía que es Spider-Man, y yo no pensaba en tirarlo por la ventana para que vuele al chico, ¿sí? Bueno. O mi nieta se sentaba en un sillón especial que tiene la casa con muchos firuletes, ella sentaba y decía, yo soy la reina, y distribuía los otros sillones, y decía, vos te sentás acá, sos mi lacayo, vos te sentás acá, y nadie creyó que había que comprarle, que coronarla, ir al palacio de Buckingham,
¿sí? Bueno, va. Bueno, la madre cuenta ese fantasma en un libro público, ¿sí? Y toma por verídica el deseo de que fuera nena. Confunde, por otra parte, algo grave, que es que confunde deseo con mandamiento interior, con invectiva superyoica del propio chico, con ganas, con impulso, que cualquier psicoanalista lo sabría diferenciar, pero por otra parte está asesorada por psicoanalistas, eso es lo más grave. Una madre no tiene por qué saber todas esas diferencias, pero los que la asesoran, las personas que la asesoran debieran advertirlo. Bien, el chico es publicado para que el universo exhibe un fantasma privadísimo del chico, chica, chique, no sé, que debiera o caer en la represión, o bien ser usado cuando el niño, niña, sea grande y haga lo que quiera, si le volvía de la represión ese fantasma. La madre, cuando algún psicoanalista le dijo, señora, usted está exhibiendo a su hijo, la madre dice, él me dio permiso. Bueno, entonces, yo decía que el incesto es una ley de la dique. Creo que en el caso Luana hay incesto. ¿Por qué? Porque rara vez el incesto es genital. Rara vez hay, lamentablemente, pero rara vez el incesto es genital. La mayor parte de las veces el incesto es intrusión o en el cuerpo, como dominio del cuerpo, o en la mente del niño, o en el dominio del niño. ¿Sí? Y la madre hace una exhibición del caso a cielo abierto de todas las infinidades. Esta es una, pero hay decenas, creo que hay cientos, ¿sí? En nombre de la libertad, que los analistas sabemos que la libertad es un fantasma. Ahora, ya cité muchas veces a Freud, voy a citar esta vez a Lacan, les insisto, al que le costó muchísimo salir de la IPA, que él consideraba la casa del padre, está dicho por Lacan, decía, al ser del hombre no se lo puede entender sin la locura, y la libertad del hombre tiene como límite la locura. Toda la libertad es la locura, no hay toda la libertad. Entonces, la intrusión en el cuerpo del niño es la locura. Les leo, para terminar, mi preocupación sobre esta intrusión sobre los niños. Los abogados del grupo de la corporación más grande de abogados, para que ustedes vean la defensa en la extrema izquierda y en la extrema derecha. ¿Sí? La extrema izquierda, sin entender y sin haber leído los postulados queer, se juntan con la extrema derecha, ¿sí? En nombre de la libertad total, que no es más que un fantasma loco. La corporación más grande de abogados, que se llama Denton, D-E-N-T-O-N, están trabajando a 1000 por hora para bajar a cero, de que no haya límite inferior, para poder hormonar y cirugiar, para poder hacer el trabajo de hormonación y cirugía sobre los cuerpos de los niños. Están trabajando
porque van a ganar muchísimo dinero. ¿Sí? Muchísimo dinero. Esta es la firma de abogados. Tengo muchísimo leído. Estoy siendo muy concentradito. Les leo de los 17 puntos de la ley trans que les leo uno o dos. Están todos, que no Dos los y conocen, pasamos, los ¿te parece que defienden, pasemos pero a... los defienden por lo menos en Argentina. Sí, 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 por supuesto, uno o dos. Les leo Dale. el que más me preocupa. Literal, los leo como los presentaron. Ninguno de los actos reproductores establecerá un lazo de filiación parental natural entre los cuerpos reproductores y el recién nacido. Ya está, de acuerdo. Wow, bueno. Wow. Estoy leyendo lo que escribió Preciado y presentó ante el Congreso, no No, añado una coma. Bueno, la verdad que gracias. sí, gracias Silvia, creo que podemos empezar a hacer circular la palabra. La verdad que si pretendíamos hacer un puente entre lo social y lo clínico, lo social, o las políticas sociales, o ciertas políticas como empuje al goce desenfrenado en la clínica particular, creo que lo has logrado, Silvia, más allá de, bueno, los malentendidos siempre que trae la palabra perversión, perverso polimorfo, ¿no? Que a veces se confunde con el ser canalla, que son cosas distintas. Bueno, no sé si alguien del grupo quiere... está Claudia Hamburgo, integrante del No equipo. sé si Mirta quiere hablar primero, la cedo a la coordinadora, obvio. No, larga voz, Claudia. Silvia, la verdad te agradezco muchísimo, muy clara en tu exposición y muy jugada, muy jugada. Te cuento que entre nosotros, antes que vos vengas, hubo una discusión no todos pensamos igual, pero yo tuve oportunidad de estar con la terapeuta del caso Loana y también vimos una Valeria Paván. sí, y la filmación que cuando vinieron a APA pasaron sobre la transformación. Hay un mellizo y melliza ahora. Lo que te preguntaba era dónde estaba la función del padre, porque cuando lo pregunté, no sé si vos sabés, bueno, no hablan del padre. Y la madre tenía el deseo de tener un mellizo varón y una nena. Y lo que discutíamos entre nosotros, los psicoanalistas del grupo, era que el límite está puesto, como vos muy bien decís, en el narcisismo también para mí, porque la ciencia todavía no descubrió que un hombre pueda tener un bebé adentro de su próstata, porque útero no tienen, ni adentro del intestino. Entonces sí, la anatomía tiene un límite narcisista. Entonces, eso yo a veces no sé cómo transmitirlo con los férreos defensores del Durán, de repente, donde acompañan a las personas, a los chicos de 12 años que se quieren hormonizar. A veces es muy difícil el diálogo entre psicoanalistas o psicólogos de nosotros mismos, ya ni siquiera los defensores del género. Bueno, por ahora dejo acá y te agradezco. No sé cómo ustedes suelen hacer una pregunta, una intervención, una contestación. Sí, me parece ¿Cómo que hacen? sí, contesta Silvia. Sí, sí, así no se pierde. Sí, Valeria Paván trabaja también con el Durán, con Alfredo Grande. Alfredo Grande utiliza a Manuel Luana, como dice Manuel Luana, lo puedo leer, pero no quiero aburrirlos. Ella es nuestro estandarte, es nuestra Rosa Luxemburgo. Es un chiquito en el sentido genérico, un chiquito, chiquita, chiquite, de 5 años, ¿sí? Va. Si quieren un ejemplo, busquen un estandarte, una bandera. Va. A ver,
más allá de que no se puede gestar, bueno, la próstata tiene el tamaño de una nuez, o sea, va a ser un poco difícil. Y la posibilidad de implantar un embrión en el intestino es prácticamente imposible porque, bueno, no sé si hay médicos acá, pero en el intestino tiene, bueno, Claudia, una brida tras otra brida tras otra brida, la muerte tendría inmediatamente y no habría. Pero además, los nacidos anatómicamente varones son genéticamente X, y las nacidas genéticamente mujeres son, y los cromosomas como cornos, perdón, como cornos se transexuan. Y en los cromosomas están cifradas la generación de proteínas que no se pueden alterar. O sea, quien necesite para no desencadenar una psicosis la transexuación quirúrgica, bueno, que lo haga, no hay problema. Pero pretender de ahí en más tener un embarazo, me parece que sería más lógico una adopción. Es decir, hay algo de forzar lo real hasta hacer de lo real el esclavo de un capricho. No sé qué dijo Valeria Paván, no sé qué, no tengo idea, pues no estuve. Pero me parece que han usado a Luana como un estandarte y que el narcisismo es de Valeria Paván, de Alfredo Grande y del equipo y de la madre. No sé si esto depende de que la madre quería tener un nene y una nena. Porque ¿cuántas madres hay, Claudia, que querían tener un nene y una nena y que se atuvieron con amor a que les nacieron dos nenas, dos nenes? ¿Sí? Una vez nacido en lo real una nena y un nene, o dos nenes o dos nenas, los criaron y listo. Lógico, lógico. A ver, acepta amorosamente, digo amorosamente en el sentido analítico, ¿sí? De aceptar lo real que llega. Otra cosa es, si no viene según mi capricho, lo tuerzo, lo retuerzo y lo fuerzo a que coincida con mi capricho. Del padre, en el sentido del señor de sexo masculino, trajo el párrafo Juan, el señor de sexo masculino que habita en la casa, la mamá, Gabriela Mancilla, sabía, está en el libro, no tengo ninguna información que no esté escrita en el libro, negro sobre blanco. La madre sabía que tenía un primer matrimonio y que había abandonado a sus matrimonios, que no los veía. O sea, tenía fehaciente información de que el padre no era capaz de ser padre. ¿Sí? El que abandona 2 o 3 hijos, no me acuerdo cuántos tenía, ya no es capaz de ser padre. ¿Sí? Y luego se fue de esa casa, así como se había ido de la otra casa, Claudia. Y luego tuvo otros hijos. No sé si los abandonó, no los abandonó. Parece que era un genitor serial, ¿no? No es nombrado más que para decir que se fue. ¿Sí? ¿Mirta? Bueno, bueno, yo también te agradezco. En realidad, creo que coincidimos bastante en nuestra concepción. Empezamos diciendo que la exogamia nos permite, la exogamia discursiva nos permite como dialogar, ¿no? Uh-huh. En APA o en la IPA, hace muchos años que hemos, podríamos decir, desarticulado la relación entre LTGBQ y perversión, como
un deber, digamos, que no puede ser de otra manera, ¿no? Esto lo desarrollo bastante bien en mi libro Transformaciones. O sea, no, hace mucho que hemos dejado de considerar perverso o perverso a aquel que hace una elección de goce y una elección de objeto diferente a lo que consideramos normal. Esto digo porque muchas de las críticas que vos señalás también tienen que ver con haberse quedado en el tiempo, ¿no? Porque así como hemos avanzado en APA, ustedes han avanzado en la escuela freudiana y otros han avanzado, digo, es difícil pensar instituciones que se hayan quedado, digamos, tan encerradas en sí mismas, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que todas estas críticas, que son bastante más, pero estas críticas que vos señalás, fácilmente podríamos desarticularlas, ¿no? Ahora, es cierto también que el monto de angustia con que algunos, ¿no?, de los sujetos en tránsito llegan a la consulta es tal que muchos han, y no pocos, digo, no pocos han hecho otro etiquetamiento también peligroso y considerar a todos psicóticos. Es decir... Otra, perdón, se me fue un poquito el audio. Otra, perdón. Que otro desliz que se ha cometido es sacarlos de la clasificación perversa, pero hacer otra clasificación que es ubicar a todos dentro de la psicosis. Y yo creo que ese también es otro problema, digamos, que está sucediendo, digamos, ¿no? No todos son psicóticos, de la misma manera que hemos como podido avanzar en relación a la perversión. Esto me parece de muy serio en la clínica, ¿no? Bueno, en principio esto, después hay más cosas que podemos charlar, pero bueno, no sé si alguien quiere hacer otro comentario. No, si puedo hacer una acotación. Yo creo que no son homogéneos el feminismo, el movimiento gay, el movimiento intersexual y el movimiento queer, el extremo queer. El movimiento extremo queer, Ay, se pierden un poquito las palabras. No, estaba leyendo algo que escribió mi tocayo Silvia. No, creo que el extremo queer, uno de cuyos representantes de epitones es Paul B. Preciado, está contra el feminismo, está contra el movimiento gay. ¿Por qué? Porque tanto el feminismo como el movimiento gay siguen pensando que por feminismo que hay mujeres y varones, vamos a suponer hombres opresores y mujeres oprimidas, y el movimiento gay que hay hombres a los cuales le gustan los hombres y mujeres a las cuales le gustan las mujeres. Hasta tal punto están contra el feminismo y el movimiento gay que en España forzaron al presidente Sánchez, socialista, a echar a la vicepresidenta feminista Calvo, espérate que me estoy acordando, el nombre de pila no me la acuerdo, Carmen Calvo, una excelente vicepresidenta feminista, para poner en su lugar, ¿sí?, un transexual, ¿sí?, de Juntas Podemos, que era una excelente vicepresidenta. ¿Por qué?
porque Carmen Calvo era feminista y adscribía, según Preciado, a la diferencia sexual. Entonces, de lo que vos dijiste, LTGBIQ, el Q, ¿sí?, es un problema, ¿sí? Yo no les leí los 17 puntos de la ley porque iba a ocupar un montón de tiempo, pero es un pedido totalitario. Les voy a leer uno solo, por favor, Juan, no me mates. Le leo el punto 5. En el primer periodo de establecimiento de la sociedad, el dildo son aparatos sexuales, ¿cómo se llaman? Ay, no me pone el nombre acá. Bueno, los dildos son los juguetes sexuales. En el primer periodo de establecimiento de la sociedad, el dildo y todas sus variantes serán utilizados por todos los cuerpos. Es totalitario. O sea, no sé si es psicótico, Mirta, pero lo preocupante es que es obligatorio para todos, ¿sí? ¿Sí? Es la proposición de un régimen totalitario. Vuelvo a la cuestión de la psicosis. No todos los que piden una transformación, ¿sí?, son psicóticos. Claro. Lo que sí sucede a los que trabajamos con algunos, yo no soy especialista, no creo que los psicoanalistas podamos ser especialistas en algo, es que los resultados son insatisfactorios y se suelen achacar a la no aceptación social, en vez de interrogar el fracaso. Es decir, lo primero que hay que interrogar ante un fracaso es interrogar el fracaso, no echarle la culpa a otro. Suele no funcionar. Ahora bien, si un sujeto, para no lo que quiera, para no estar angustiado, para no sacar el psicosis, necesita la intervención, tiene derecho. Adulto. Pero no, a ver, hay una diferencia importante. Es quien más cree en la diferencia sexual es el transgenerista, ¿sí? Si no creyera, ¿por qué se quiere pasar al otro lado? No sé si se entiende el razonamiento. Sí, se entiende perfecto, perfecto. Bien, Perfecto. Claudia. La perversión. Bueno, como vos quieras llamarlo, saquemos los motes, pero es curioso porque no me mates, Juan, el primer punto exige que se borren los términos masculino y femenino del DNI. Pero si no existe femenino y masculino, ¿por qué cambiarse del otro lado? Perdón, pero yo no lo comprendo. No me considero una persona de una inteligencia superior, pero para esto creo que me da la inteligencia. Lo que pasa es que si no se crea un enemigo, y en este caso es el psicoanálisis, entonces no triunfa. ¿Entendés a dónde se quiere llegar? Porque yo entiendo que uno tiene que ayornarse y lo que nunca cambia es el sufrimiento del sujeto que te viene a consultar. Te viene a consultar el sujeto, uno no tiene derecho de decirle se casa, no se casa, se opera, no se opera. Pero yo que atiendo niños, el problema son los padres, porque los chicos hasta los 5 años juegan a ponerse la ropa de los padres, de cualquier, y del padre o de la madre o del hermano o de la tía. Eso tiene un tiempo, pero es un juego, y después se verá en la pubertad, en la adolescencia, qué pasa. El sufrimiento de los niños, Claudia, lo decís muy bien, hoy no se puede diagnosticar como sufrimiento. Hoy los niños no sufren. Hoy nacieron en el cuerpo equivocado. Claro, qué Mirta, bien que está eso.
Entonces, Bueno. no tienen derecho a tener un sufrimiento. Les Qué bien que expropian su sufrimiento. Están Coincido. expropiados del sufrimiento. En ese sentido, podríamos decir que para algunos progenitores es una falla narcisista que la fetichizan y la taponan con la transformación de su hijo para que sea perfecto, cosificándolo. Perfecto, En ese perfecto. sentido, estaba pensando en lo grande que es todo este tema que trae Silvia, ¿no? Porque es inconmensurable. Y yo lo pienso en relación a las múltiples sexualidades. Creo que desde el psicoanálisis todos coincidimos en que hay tantas sexualidades como seres humanos ha habido, hay y habrá en el mundo, con diferencias anatómicas que son tan diferentes como tantos seres humanos hay, salvo algunas generalidades como el pene, la vagina, el hermafroditismo, que ocupa un mínimo porcentaje, pero que existe también. Pero más allá de eso, cada ser humano, aunque sea de varón o sea mujer, tiene en sí una diferencia anatómica con otro, con un hombre con otro hombre, ¿no? Eso es insoslayable, ¿no? Sí. No, que el hermafroditismo, no te decía, el hermafroditismo es chiquitito, chiquitito. Es muy poquitito, ¿no? Seguí. Estoy diciendo que el porcentaje es No, mínimo. en ese sentido me parece que, bueno, por ahí tendríamos que empezar a hablar. Yo no sé si a mí nunca. Función paterna, a mí me gusta más hablar de función límite, ¿no? Función tercera que la puede disponer, como vos decís, el nomos, la ley escrita, con esas primeras leyes no escritas, ¿no? Y también pienso que por ahí, no sé si coincidís, en que quizás todo esto, vos habías leído algo donde se apuntaba a la anulación de los vínculos entre los que eran progenitores, ¿no? Lo cual ya produce un borramiento de la diferencia intergeneracional, digamos, ¿no? Que es otra cosa importante que trae toda esta problemática. Y después, charlando acá con algunos colegas del equipo, también quizás habría que empezar a corregir, o replantear el tema del malentendido que provoca el vocablo perverso, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Un perverso que utiliza a alguien como objeto de la sexualidad polimorfa que todos detentamos, incluso sea heterosexual, sea lo que sea, ¿no? En última instancia, cuando se realiza el acto amoroso, siempre hay como el deseo de volver a ese primer objeto amoroso que fue la madre, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Para lo cual se utiliza un objeto que se lo reconoce como diferente a eso, ¿no? Y eso tiene que ver con el amor, ¿no? Que vos decías hace un ratito. El amor como reconocimiento de la diferencia y el respeto por el otro. Sí, totalmente. Cosas que si no quiero leer los 17 puntos, pero está totalmente anulado. Está totalmente anulado. No, hay una cosa de amor, es una sociedad de búsqueda del goce, sin ningún respeto por la palabra amor. Ya no te digo por la palabra amor. Ahora, me alucina el encuentro entre la izquierda y la derecha que hay en este informe. Las corporaciones de abogados y la libertad de los libertarios que defienden que se haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Y la izquierda que lo trae como un baluarte de libertad. No quiero aburrirlos, pero en un posteo de un grupo de Porta, yo que al Nacional Buenos Aires, en un posteo de exalumnos, empezaron a hablar contra el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, que salió contra el libro de Preciado, el último, Manifiesto Contrasexual, y se precipitó todo el grupo de exalumnos progres
Y yo les empecé a preguntar, che, ¿pero leyeron el manifiesto contrasexual? No, pero la gente tiene libertad de hacer esto y aquello, pero léanlo el manifiesto contrasexual antes de precipitarse. Y era entonces un grupo progresista apoyando un manifiesto totalitario, pero es repelente. Bueno, la cosa libertaria, pues ya no es liberal, es libertaria, y la izquierda en nombre de la libertad. Y lo que se logra es un mundo distópico. Parece Blade Runner, no sé si se acuerdan de Blade Runner, los cyborgs, porque, perdón, están acá los manifiestos que los tengo escritos, siguen en la otra hoja, porque es largo, se proponen hacer cyborgs, no estoy inventándolo yo, cyborgs con pequeños penes, está propuesto ahí, poner fábricas a fabricar penes e implantarlos en los futuros cyborgs, para que tengan zonas orgásticas distribuidas por todo eso. Bueno. Parece que hay un tema complicado en esto y es que estamos los analistas y los que de alguna manera intentan alzarse poniendo un criterio diferente a esto, discutiendo en el terreno de las ideologías. Por lo tanto, cuando vos planteás algo que cuestiona lo que ellos plantean, rápidamente, como en cualquier Weltanschauung, convierten simplemente la opinión que nosotros tenemos como en una opinión que viene desde otra ideología intentando censurarlos. Sí, totalmente. Por lo tanto, la única manera, me parece, y vos lo dijiste, es poder entre todos, porque vamos a recibir pacientes que han hecho el tránsito y mostrar lo que le ocurre a la gente que ha hecho el tránsito, el sufrimiento que tienen porque no logran nunca encontrar esa imagen que esperan encontrar, porque en realidad es una imagen fantasmática, la que ellos creen que operándose construyen la imagen del sexo opuesto y además creen que pueden ejercer la función como si fuera el sexo opuesto, cuando en realidad eso no va a ocurrir nunca. Entonces, totalmente. la única manera que tenemos de hacer algo contra esto es no solo no callar, en principio empezar a hablar de todos los problemas que esto trae, pero fundamentalmente tratar de aportar pruebas, porque si no se convierte esto en una discusión entre opiniones, y en ese territorio es imposible cambiar, es como querer convertir a un religioso maometano en cristiano, diciéndole que la ley cristiana que se enseña es mejor que la maometana, exactamente lo mismo. Entonces, me parece que el problema está ahí. Entre nosotros podemos generar un espacio de diálogo para hablar de esto y eventualmente desarrollar algún tipo de pensamiento. Pero cuando vos entrás a discutir con alguien de esto, imposible. Pero eso tiene que ver con que todos tenemos un ideal sexual y ese ideal se puede fanatizar. Y Claro, sí, se barre con la subjetividad de esa parte, si se apoya este tipo de ideologías. Estaba pensando justo en un caso que salió, es público, es el que inspiró la película Girl. No es exactamente la historia de la película, porque es una trans belga que también nacieron dos mellizos varones, y uno de ellos se operó, se hormonizó en la adolescencia, se operó, es una bailarina excelente que forma parte de una compañía, pero en las entrevistas que ella da, dice que si bien es muy linda, no se ven rasgos masculinos, porque bueno, desde chica se hizo el tratamiento, pero dice que ella cuando se mira las manos, y es una fuente de sufrimiento, se las ve de varón.
y es una fuente de sufrimiento. Y no está muy segura de poder estar con alguien en una relación. Esto lo dice públicamente, así que se puede decir también, ¿no? Entonces digo, bueno, en caso por caso, digamos, se empieza a ver, no siempre, porque habrá de todo, ¿no? Que no es lo que se esperaba. Y además pasó por riesgo de vida la operación, estuvo al borde de la muerte. Varios, los que somos médicos sabemos que en realidad las operaciones son masacres. ¿Sí? A ver, para ponernos de acuerdo, una cosa es el travestismo. Lo puede hacer cualquiera. Travestismo es ponerse las ropas del sexo opuesto. ¿Sí? Vestismo, ponerse la ropa. ¿Sí? Y eso, bueno, uno puede opinar lo que quiera, es pensar que el atributo de la ropa puede dar un poco del goce. Habitualmente es el varón con ropas de mujer, ropa sedosa. ¿Sí? Okay. Y que el artificio de la ropa va a dar el goce del otro costado. La transexuación implica cambiar la anatomía, como dice Gabriela, cambiar la anatomía con intrusión irreversible. Paul Preciado dice que es reversible, pero Mirta, al menos que sé que es médica y debe haber algún no es reversible. ¿Sí? La hormonación y las operaciones, que son masacres. ¿Sí? Con montones de riesgo de vida, montones, no me extraña, y con señales imposibles de borrar. El tamaño de una mano es el tamaño de una mano de varón, insisto, porque lo que no se puede transexuar son todas las células con todos los genes. Ese chico, chica, la vi la película, es una interesante película testimonial, es XY, y va a seguir XY siempre. ¿Cómo borras los genes? Cada núcleo de cada célula de su cuerpo es XY. Creo que está dicho, no me acuerdo, Gabriela, que además hubo quejas en la compañía de baile, porque obviamente la fuerza muscular comandada por los cromosomas XY es mucho mayor que la fuerza muscular que comandan los cromosomas XX. Y obviamente eso da potencia muscular para bailar, girar, bueno, todo lo que tiene que hacer un bailarín. Sí, pero no escuché si hubo quejas. Gaby, ¿hay algo de YouTube? ¿Cómo? Hay saludos desde México. Bueno, devuelvo los saludos desde No se México. dio Juan, Cuando di mi conferencia en Madrid hubo puteadas desde México, espero que no sea acá. Esta vez son saludos, parece. Bueno, Creo que Gilla devuelvo quería hablar. los saludos. sí, una pregunta. Silvia, te agradezco porque me pareció una exposición muy rica la que hiciste. Me interesó un punto y te quiero preguntar la diferencia que estableciste entre el perverso y el canalla. Si te entendí bien, vos dijiste que el perverso en realidad era adorador de los goces y que de alguna manera el canalla, y ahí va mi pregunta, sería aquel que tiene más rasgos psicopáticos, porque sería aquel que usa al otro con fines para sí mismo. ¿Escuchaste bien? No sé quién me habla, pero... Yo, Gilla Zaforea. Ah, vos hablás, pensé que hablaban desde México, perdón, Gilla. Sí. Perdón, no, perdón. de acá de Buenos Aires, de Cava. No, perdón, pensé que no, está transmitía, bien, no. Silvia. Sorry. Esa distinción es mía, no es de ningún maestro. Sí, no, por eso, sí, eso lo registré, por eso te quería preguntar, porque me pareció interesante y quería saber El perverso no puede parar, está dominado por ese fantasma desde niño y arriesga mucho, es decir, no es que me caiga simpático, no estoy diciendo que qué bueno, pobrecito, no es que me caiga simpático porque obviamente viola las leyes del nomos. Yo dije al inicio de la un pedófilo, por ejemplo.
¿Cómo? ¿Cómo, Claro, Juan? el pedófilo, Ah. por ejemplo, Mm, decía Juan, sí. el pedófilo no tiene que restringir, si puede, tiene que restringirse porque claramente viola las leyes del número. ¿Sí? Ujú. Hay una película, no recuerdo el nombre, que está protagonizada por Kevin, tampoco me acuerdo el nombre, la vejez es muy cruel. ¿Sí? Bueno, Kevin ya me voy Spacey, a... Sí, ¿no? Belleza Americana. Kevin Costner no es americana. Sí, Kevin Spacey, me bueno, parece. puede Belleza ser. Americana. No es belleza americana, no. Es un hombre al que le toman los chicos, que salió de la cárcel con todo el propósito, totalmente con el propósito de no delinquir, y se le nota, no delinquió, pero se nota en sus ojos. Kevin Bacon, tardé pero llegué. Kevin Bacon, que en la mirada, cuando mira a los chicos, reencuentra su objeto de gozo. No hace nada porque se propuso no terminar de nuevo en la cárcel y porque en realidad entiende que está violando la ley. ¿Sí? Pero ahí está su fuente de gozo. Bueno, entonces, es un ejemplo particularmente espantoso, pero eso existe, Juan. ¿Sí? Y de hecho, cuando dio curso, ¿no? en el film no cuentan el momento en que dio curso, cuentan a partir de que él es excarcelado. ¿Sí? Y él no dice que fue inocente, porque además se nota que no fue inocente, porque él dice que no va a reincidir. Y no reincide, pero su vida carece de atractivo y es chata, porque claro, vive sin goce. Trabaja en no sé dónde, va, viene, pero, ¿sí? Bueno. Entonces, el perverso tiene un goce, no es el perverso polimorfo que dije, los adultos, a mi juicio, somos perversos polimorfos grandotes. ¿Sí? Sí, Acotados por la ley. Acotados por la ley, porque hay ¿Dónde, el perverso polimorfo, digamos, en la intimidad con su partener, con la anuencia explícita, puede jugar a que está en una posición de mujer, a que está en una posición de hombre, o lo que sea, y después se termina, digamos, ¿no? Al doctor. Sí. Jugar al doctor, puedes jugar a que viene Por eso, ahí tenemos una buena diferenciación. El canalla, el perverso y el perverso polimorfo, que habitamos todos. Sí. Está bueno. Ahora voy al canalla. Otra pregunta cortita. No, espera que voy al canalla, un minuto. Perdón. El perverso, como Kevin Bacon, arriesgó la cárcel por su goce. El hombre del bosque. El hombre, gracias. El hombre del bosque. En el chat de YouTube salió así, Paola. Muchas gracias. El hombre del bosque. El canalla, en cambio, calcula. ¿Cómo dijiste el canalla? ¿Qué bascula? Calcula. Calcula. Y utiliza al prójimo como escalerilla para llegar a donde quiere llegar. Claro. No arriesga. De uso. Y otra pregunta cortita. Sí, dale. Una pregunta cortita. Cuando traes el concepto que es tuyo también, ¿no? De los fracasos del fantasma, no recuerdo si es Miller, dónde lo articulé en lo que vos decías, no sé si es Miller o Lacan, cuando hablan de la tragedia del deseo, que no se puede constituir de alguna manera ese anudamiento entre la ley y... creo que es Miller, no sé si es la... ¿Puede haber una articulación? Es Lacan. Es Lacan. Se puede articular. Lo dice en relación a Hamlet. Claro. Cuando a Hamlet le vacila el fantasma, cuando su madre, después de asesinado a su padre,
sin respetar las leyes del duelo, es decir, Claro. la honra, leyes de la dique, la honra a los muertos, ¿sí? Sin respetar las leyes del duelo, contrae matrimonio con el hermano de su marido, o sea, con su cuñado Claudio, en el mismo acto que no respeta las leyes de duelo, quita la corona al heredero natural, que era Hamlet hijo. Lo deshereda a Hamlet hijo. Entonces, para Hamlet, ¿sí? Para Hamlet hay un desmoronamiento del fantasma, donde él queda a cielo abierto, sin tener un fantasma protector, ¿sí? De un mínimo del amor de la madre. Y de respeto al padre, porque el padre encima aparece como Ghost y le pide que vengue a la muerte, el asesinato, sin poner en juego a la madre. Entonces, yo escribí sobre Hamlet bastante, y las palabras del Ghost son, son desesperantes en su paradoja. Le pide a Hamlet que vengue el asesinato sin poner en juego a la madre. Silvia, perdón, Gleda Araújo está pidiendo Sí. la palabra. La palabra. Sim. Tenho uma dúvida. Em primeiro lugar, congratulações porque disseste, me gostou muitíssimo, mas tenho uma dúvida que é a diferença de idioma. Não compreendo o que é canacha. Canacha, o que é isto? ¿Perverso o canalla? Isto, perverso. Eu não compreendo esta palavra, nunca he ouído. Eu compreendo muito bem em espanhol, pero esta palavra não conosco, então me perdi um pouco. Canalla sería un psicópata social. Canalla es alguien... Sim, um sociopata. Un sociópata. Sim, gracias. Bien. Bueno, ¿hay más preguntas? O... No sé si hay algo más en YouTube. Bueno, yo me quedo con un montón de preguntas, ¿no? Y está bien que las haya porque, bueno, hay diferencias que plantean preguntas. Acá hay algo que alguien está diciendo en el chat. Yubisa Zárate, la leo. Quien dice que nace en un cuerpo equivocado, ¿ese cuerpo quién lo significó? ¿Lo sedujo inicialmente o cómo se puede entender o aproximarnos a comprender ese cuerpo como desarticulado del mundo psíquico? No sé si Yubisa lo querés plantear a viva voz. Creo que se fue. No, parece que no. No, debe estar, pero por ahí no quiere. Está bien. Bueno. A ver, ¿quién tiene la medida de lo que es un cuerpo no equivocado? ¿Sí? Para empezar, equivocado para el otro, equivocado para qué norma, ¿no? Porque el cuerpo con que uno nace es el cuerpo con que uno nace. Sería equivocado según qué parámetro, ¿no? Creo que el punto es darnos la libertad de cuestionar qué es lo equivocado. Claro, porque... Interrogar esa equivocación, ¿no? Claro, eso del cuerpo equivocado, al menos en el Luana, es el libro que está publicado, por eso puedo hablar tranquilamente, según los parámetros que me han dado aquí. En ese programa de National Geographic que vio la tía de Luana, en ese programa, que yo no lo vi, decían que hay niños que nacen en un cuerpo equivocado. En el programa parece que decían equivocado de género, pero ¿dónde está pautado cuál es el cuerpo? ¿Qué sería? ¿Equivocado? Lo contrario de equivocado es díganme lo contrario de equivocado. Yo te diría, cambiamos el cuerpo equivocado por el cuerpo incompleto, y si todo esto no va en búsqueda del cuerpo completo, totalmente
que no necesita al otro, digamos, ¿no? Porque todo esto también tiene que ver con cierta caída del reconocimiento de la finitud, de la muerte, de la diferencia, de la imposibilidad a la que nos expone la existencia, ¿no? Donde Mira, acá hay un just do it, convertite en lo que quieras, vos podés, y después, bueno, vienen las consecuencias de la insatisfacción después de haber ejecutado alguno de estos actos de absolutamente, transformación. yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan. Primero, entonces, creer que uno, si te después te paso por privado la conferencia, no, la entrevista que dio Mustafa Safwan cuando vino en el 96, de hecho yo gestioné la avenida porque soy francófono. Una conversación fluida en francés, y de hecho lo pedía porque acaba de morir hace un par de años. Mustafa Safwan le hicieron una entrevista en La Nación, se la hizo Hugo Becasese, excelente entrevista, muy bien hecha, donde él habla de la imposibilidad de acatar límites en la era que podríamos llamar posmoderna, donde se cree que no hay límite a la posibilidad de infinitizar la vida, de no aceptar la finitud, de no aceptar la vejez, de querer modificar el cuerpo hasta el infinito, de creer que podemos justamente pensar que el cuerpo es equivocado, entonces lo podemos armar como se nos cante, pero sobre todo en los niños, como se le cante al otro. Porque un niño, ¿por qué va a pensar que el cuerpo es equivocado? ¿Sí? Que no se le ocurrió a la familia, a la mamá, al papá o a la tía. Entonces, yo creo, Safwan terminaba diciendo, les digo estos cositos de Safwan, finalmente, la locura que está sucediendo en este momento es que queremos asaltar la morada de los dioses. Queremos asaltar la morada de los dioses, o sea, queremos hacernos nuestros propios dioses. Nosotros seríamos nuestros propios dioses. Ojalá, pero es imposible. Nadie No se lo arregla en querría. definitiva con la muerte. Susana, muy cortito porque estamos ya excedidos, así que Susana Silvestre, una intervención muy cortita y ya cerramos. Sí, en relación a lo que decías, en el libro lo que dice justamente, Loana primero quiere ser nena y después quiere ser delfín cuando logra ser nena. Como que realmente, o sea, podía ser lo que quisiera, ¿no? Esa acotación quería hacer. En el libro está claramente, la madre lo cuenta. Bueno, salir un poco de lo real y ir a un viva la imaginación para salvarnos de tanto empuje al goce del otro, digamos, sería el epílogo de este encuentro. Bueno, no sé, Mirta, si querés terminar de cerrar la palabra, y yo, perdón, le agradezco a la gente de YouTube, que hubo muchísima gente, les agradecemos que hayan escuchado, intervenido, saludado, y bueno, a todos los que estuvieron presentes aquí también. Silvia Amigo, que tuvo la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias, Silvia. No, gracias a ustedes, Muchas gracias. gracias por la invitación. Fue un gusto. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Bueno, nos vemos el 3 de octubre. El 3 de octubre es nuestra próxima reunión. El lunes 3 de octubre. ¿Estamos fuera de YouTube?